A seguir con nuestra serie Un rayito de luz, o sea, cómo ser ese rayito de luz en estos tiempos oscuros. Vamos a orar y luego vamos a seguir con nuestro capítulo de hoy, que es Efesios capítulo 5. Así que vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, buenas tardes, Padre amado, Dios poderoso, grande, omnipotente, Señor, que todo lo sabe, usted es omnisciente, usted es omnipresente y está en todas partes, que desde el cielo usted mira para ver si hay alguien que busque de usted, alguien que haga lo bueno, alguien que quiera servirlo, honrarlo, dedicarse al estudio de su palabra. Yo les ruego, Señor, que muchas más personas continúen añadiéndose a esta cadena de estudio bíblico tan vasta que se ha desarrollado en nuestra iglesia. Estamos felices. Gracias por eso, Señor. Ayúdenos a aprovechar este momento decisivo para hacer un rayo de luz, llegar a todos los hogares que podamos llegar por medio de la tecnología. Muchísimas gracias por eso, Señor. Adorado Dios, por el hecho de que la tecnología ahora mismo se esté usando para cosas tan buenas y positivas como para hablar de su palabra cada día. Señor, lo amamos, le damos gracias por su compasión. Le pedimos porque esté con el mundo entero ahora mismo y que nos tenga compasión a todos. Padre, ayúdenos a todos a escuchar su voz y darnos cuenta de que usted nos está llamando la atención desde lo alto, como dicen los salmos, Padre, en busca de que nosotros busquemos de usted. Dios alabado, gracias por su amor, su misericordia y su paciencia, y le pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar o a seguir hablando del tema de cómo nosotros podemos ser un rayito de luz en nuestros hogares y con todas las demás personas con las que entramos en contacto en estos días. Y vamos a leer Efesios 5, el versículo 1 hasta el 15 me parece que es, pero bueno, comenzamos y dice: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra cosa que conlleve impureza o avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe a ustedes con palabras huecas, básicamente diciéndole que pueden vivir como quieran vivir y que no van a tener consecuencia. Porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan pues ninguna parte con ese tipo de gente. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz. No compartan la conducta estéril de los que viven en la oscuridad, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Es increíble este capítulo entero porque nos habla tan claramente de cómo es que nosotros podemos ser un rayito de luz, cómo podemos vivir en la luz, cómo podemos pertenecer a la luz y ser parte de esto que ahora mismo está alumbrando, iluminando el mundo entero, la cadena de discípulos, de seguidores, de verdaderos cristianos que estamos buscando aprovechar este tiempo para hacer un rayito de luz y a la misma vez poder llevar a otros a la luz que es Cristo.
El mismo Jesús dijo en Juan 6, yo soy la luz del mundo, o sea, yo soy la luz del mundo. Dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo, o sea, en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo, o sea, hablando de sí mismo y de los discípulos, decía que éramos la luz, o sea, debemos y necesitamos ser rayitos de luz en estos tiempos oscuros. Lo primero que dice de cómo serlo es que como hijos amados de Dios procuremos imitarlo. ¿A quién debemos procurar imitar? Pues nada más y nada menos que a Dios mismo. Imagínense ustedes, nosotros debemos procurar imitar a Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría con este mundo si todo el mundo estuviera procurando imitar a Dios? Ay, Dios mío, pero viviéramos en el paraíso. Pero aún, si no todo el mundo y solamente aquellos que clamamos ser cristianos, procuramos imitar a Dios, todavía tendremos un paraíso. Porque aunque los que no son cristianos son más, los que somos cristianos vamos a brillar más. Y vamos a sentirnos más y vamos a tener más impacto y más influencia sobre este mundo si todos nosotros estamos procurando imitar a Dios. Así que, ¿a quién debemos estar imitando? A Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Conociéndolo, entendiendo de Él, conociendo su carácter, su naturaleza por medio de las Escrituras. Luego dice el versículo 2, traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. O sea, ¿qué criterio de amor este? El amor de Dios, el amor de Cristo. El criterio de su amor era hasta el punto de dar la vida por el prójimo. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dar ahora mismo por el prójimo? ¿Estamos dispuestos a dar una benevolencia, una contribución, a compartir nuestros alimentos, a compartir nuestras pertenencias, a compartir nuestras posesiones? Porque estos son tiempos difíciles y se van a poner peor. Lo que viene después de esta pandemia, o sea, mundialmente, va a ser mucha pobreza, mucha necesidad física, emocional, espiritual y económica. Y tenemos que tener el corazón que tuvo Dios y que tuvo Jesucristo de dar su propia vida a favor de los demás. Que nosotros estemos dispuestos a sacrificar, a vivir menos acomodado para poder dar más. O sea, porque yo sé que mientras menos gastamos, más nos sobra y vamos a poder ayudar a más personas con lo que nos sobre y aún con lo que no nos sobre si tomamos la decisión de nosotros restringirnos más, negarnos más, gastar menos para poder dar más. Tomemos la decisión, muy en especial todos los que pertenecemos a una iglesia, no se olviden de dar a la iglesia lo que le corresponde a Dios, o sea, seguir dando su diezmo, su contribución, su benevolencia, porque eso es algo que Dios nos lo va a multiplicar. Nosotros debemos dar de lo que tenemos, claro, si tenemos, ¿verdad? Porque Dios no le pide a nadie lo que no tiene. Pero, ¿qué más dice la Escritura? Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Versículo 3. ¿Cómo debemos portarnos los cristianos? Como corresponde al pueblo santo. ¿Y cómo se comporta el pueblo santo? Dice, ni siquiera hablan de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra cosa que sea impureza o avaricia. ¿Qué es inmoralidad sexual, señores? Cualquier actividad sexual que está fuera de lo que es un matrimonio legítimo. ¿Qué es un matrimonio legítimo? Ante la ley de Dios, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Es decir, que cualquier actividad sexual entre un hombre y una mujer que no están legalmente casados o entre dos seres que no son esposos legales es inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con actividades sexuales fuera de un matrimonio legal, como manda la Biblia, entre un hombre y una mujer, es una inmoralidad sexual. De modo que aquí vemos que nosotros, los del pueblo santo, no debemos ni siquiera hablar de la pornografía, ni de la masturbación, ni del homosexualismo, ni del lesbianismo, ni del incesto, ni de la pedofilia. O sea, no debemos hablar de nada, el bestialismo, nada, o sea, nada que tenga que ver con actividad sexual
fuera del matrimonio. ¿Qué más dice aquí la Escritura? Ni tampoco debemos ni siquiera hablar de las cosas impuras. Señor, a veces uno hasta cantando está hablando de cosas impuras. ¿Cuántas canciones no hay que son abogando adulterio y celebrando el adulterio? Canciones de traición del mejor amigo, acostándose con la mujer de su mejor amigo. O sea, ¿cuántas cosas de impureza no se ven en el internet, de pornografía, de cosas impuras, en las películas? No hay películas limpias ya, hasta las de los niños tienen cosas impuras. Debemos de verdad tomar la decisión de cuidarnos de todo eso. En la calle, o sea, hay que andar así, hay que caminar así, señores, porque los letreros de la calle son todos inmorales e impuros. Todas las promociones, o sea, lo que da es pena ver lo impuro e inmoral que nuestro mundo se ha convertido. Aquí nosotros, al salir, la primera calle principal que tenemos es una calle dedicada a la prostitución, donde toda la línea del malecón, lo único que tú ves son muchísimas mujeres prostituyéndose, y eso me parte el corazón. O sea, a lo que nuestros hijos están expuestos hoy en día. Ahí es cuando tú dices, gracias Dios que yo crecí en una loma, en una montaña escondida de toda civilización, donde yo nunca vi eso en mi infancia, porque nuestros hijos desde que nacen ahora están expuestos a tanto. O sea, a tanto. Yo crecí sin televisor. Yo no tenía televisor hasta que yo tenía 12 años. Y no tuve agua corriente ni electricidad hasta que yo tenía 11 años. Y no tuve, o sea, yo no tuve teléfono hasta que yo tuve 15 años. Y le doy gracias a Dios porque me protegió de tantas cosas. Pero aún así, señores, a mi casa llegaban revistas pornográficas, a mi casa llegaban tarjetas, ¿cómo se llama? Cartas de jugar cartas, tarjetas de jugar cartas, barajas que eran pornográficas, señores, que la llevaban los primos míos. O sea, es increíble. O sea, este mundo ha sido impuro desde su creación. Dios lo creó puro y desde que Adán y Eva pecaron se convirtió en un mundo oscuro e impuro, y debemos cuidarnos cada día, porque cada día se pone peor, se pone más oscuro. Esto que está pasando ahora es el diluvio de nuevo. O sea, lo único que, como Dios prometió no volver a destruir el mundo nunca más, por eso no nos ha destruido a todo ya. O sea, por eso no nos hemos muerto todo ya. Y ha dejado unos cuantos, y va a dejar unos cuantos, pero tenemos que orar para ser parte de esos cuantos que Dios deje, para ser esa persona que Dios diga, sabes que si la dejo a ella, ella va a contribuir a la moralidad, a los principios, a los valores, a las cosas buenas, celestiales y espirituales que yo necesito que moren y existan en este mundo. Tenemos que ser de eso, es que Dios diga, vale la pena dejarlo porque me va a ser útil. Voy a poder utilizar su vida para dar testimonio de mí. De verdad que sí, señores, debemos tomar la decisión de empezar a vivir vidas agradables a Dios. Dice la Escritura en el versículo 4, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque esas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. O sea, adolescentes, universitarios, jóvenes, porque yo sé, yo lo fui también una vez, y vivíamos hablando todo tipo de indecencia, de tontería, de cosas sin sentido, de vulgaridades. Esas cosas no convienen, llenan tu mente de cosas impuras, y luego tú estás luchando con pensamientos impuros y con toda clase de pensamientos perversos, porque deja que el mundo te llene tu mente de todo eso. O sea, no, vamos a entrar en nuestra mente, como dice Filipenses 4, todo lo que es bueno, todo lo que es santo, todo lo que es puro, todo lo que es digno de respeto, todo lo que merezca alabanza. Vamos a cuidar nuestra mente, como dice el Proverbio 4, cuida tu mente más que todo en el mundo. O sea, vamos a protegernos para poder amar a Dios con nuestra mente, cuerpo y espíritu, como dijo Jesucristo, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. O sea, que todo de nosotros adore a Dios. Que todo de nosotros alabe a Dios, porque fuera de eso, todas las indecencias, las tonterías, las vulgaridades, dice la Escritura en Mateo 12, que todos vamos a tener que rendir cuenta a Dios de cualquier palabra inútil que hayamos pronunciado. Es decir, que no solamente no es no decir malas palabras, pero como hablábamos en el capítulo 4 de Efesios, en el devocional anterior,
no decir nada que no vaya a contribuir ni ayudar a quien lo escuche. Vamos a trabajar con nuestra lengua, vamos a domar la lengua, porque dice Santiago que el mal más grande que tiene el ser humano en Santiago 3 es la lengua. Y ahí mismo en ese capítulo dice, no podrán ustedes dejar que salga agua dulce y agua salada de esa boca. Y no pueden alabar a Dios y maldecir al hombre con la misma boca. O sea, no. Así que vamos a cuidar esta boquita nuestra y a ponerle control de qué es lo que decimos, qué comentamos en los Facebook, en las redes sociales, cómo reaccionamos, qué decimos a los comentarios que hace la gente. O sea, vamos a cuidarnos aún de lo que hablamos cuando estamos solos. Y cuando estamos teniendo conversaciones por teléfono, por las redes sociales, o sea, cuidémonos. Dice el versículo 5, tengan por cierto que todo el que comete inmoralidades sexuales o haga cosas impuras o se deje llevar por la avaricia, no puede ser parte del reino de Dios. O sea, señores, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Dice el versículo 6, que nadie nos engañe con palabras huecas. No nos dejemos engañar pensando que con tener religiosidad, con tener fe, con creer en Dios, ya basta, no basta. Tenemos que tener una vida que les respalde la fe que estamos profesando. Tenemos que tener una vida que dé testimonio de lo que estamos predicando. Nosotros no podemos predicar pureza y vivir en impureza, predicar honestidad y vivir en la mentira, en el engaño, predicar moral y vivir vidas amorales, inmorales. O sea, no es una opción. No podemos vivir una hipocresía. Tenemos que vivir lo que predicamos, todos los que nos llamemos cristianos. Y créame que a todo el que le demos un mal testimonio le tendremos que rendir cuenta a Dios de ello, dice la Escritura. Que si usted da un mal testimonio por causa suya, otros se descarrilan o otros nunca llegan a tener la salvación porque usted fue una piedra de tropiezo, créame que Dios le va a pedir cuenta. O sea, no seamos piedra de tropiezo, todo lo contrario, vamos a ser un rayo de luz en la vida de todos aquellos que tengan contacto con nosotros. Que la gente adore a Dios y dé alabanza a Dios por causa nuestra, por habernos conocido, porque le hemos aportado algo bueno y positivo a sus vidas, porque les hemos traído algo que le va a añadir, no restar a su salvación. Que nadie nos engañe haciéndonos creer que podemos vivir una vida de pecado y todavía llegar al cielo. Que podemos vivir una vida de doblez, de hipocresía religiosa y todavía ser parte del reino de Dios. Porque no es así. O sea, no vamos a llegar al cielo a menos que vivamos como manda la Biblia. Debemos ser rayitos de luz, vivir en la luz. Miren lo que dice el versículo 7. Perdónenme, el versículo 8, ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz, pórtense como quienes pertenecen a la luz. Aquí está, o sea, Dios nos está diciendo a nosotros que antes de nosotros ser cristianos, discípulos verdaderos de Cristo, vivíamos en la oscuridad y es así. Vivíamos en pecado, vivíamos en avaricia, vivíamos en idolatría, vivíamos en engaño, vivíamos en inmoralidad, vivíamos en traición, vivíamos en doblez, vivíamos en hipocresía, pero ya no. Ahora somos hijos de Dios y procuramos imitarlo a Él para ser como Él. De modo que nosotros, antes que vivíamos en la oscuridad, ya no podemos seguir viviendo ahí. Ahora tenemos que vivir en la luz, porque estamos atados a la luz por medio de Cristo Jesús, quien es luz, y debemos portarnos, dice la Escritura, como quienes pertenecen a la luz. No podemos clamar una cosa y comportarnos como otra. Definitivamente necesitamos darle peso a nuestra voz. O sea, si yo digo una cosa es porque lo soy. Si te demando una cosa es porque lo hago. Tomar la decisión de ser como sería Jesús en mi vida. Que yo tomo la decisión de honrar la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. En estos días que estamos en Semana Santa y que estamos meditando en la resurrección, en la muerte y resurrección, crucifixión de Jesucristo, pensemos en esto, que nosotros morimos en Cristo para ser resucitado como Él fue resucitado, para vivir una nueva vida en Cristo, en la luz. Salimos de la oscuridad para ser parte de su luz maravillosa, como dice el apóstol Pedro, que nosotros pasamos de estar en la oscuridad para ser parte de su luz maravillosa. Dice versículo 11, no compartan la conducta estéril de los que viven en la oscuridad.
pues hasta vergüenza da hablar de lo que hacen en secreto. Y es verdad que a ti y a mí nos daba vergüenza hablar de lo que se hace en secreto. Por eso cuando estudiamos la Biblia y pasamos por este proceso de confesión, de aceptación, de arrepentimiento de nuestros pecados, sí, en cierto modo nos daba vergüenza hasta hablar de lo que hacíamos antes en la oscuridad, en secreto. Pero ¿saben qué? Cuando estudiamos la Biblia y entendimos que Dios nos estaba llamando a vivir en su luz maravillosa, tomamos la decisión de utilizar toda esa oscuridad como un testimonio del poder que tiene la luz. Y ahora nos paramos frente a una multitud a hablarle de quiénes éramos y quiénes somos. De dónde Dios nos sacó, de cómo nos sacó de su oscuridad de esa oscuridad y nos entró a su luz maravillosa. O sea, de ver lo maravilloso que ha sido la transformación que nuestras vidas han tomado como resultado de tomar la decisión de vivir en la luz. Luego dice la Escritura, el versículo 12, perdónenme, 13, pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro. Porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Es decir, ¿quiénes son los que pertenecemos a la luz y podemos ser un rayito de luz? Pues todo lo que estamos viviendo conforme a la ley de Dios, conforme a lo que manda Jesucristo, conforme a la vida que demanda y que exige la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Todo lo que estemos obedeciendo la Biblia, haciendo lo que ésta manda, porque la estamos leyendo, porque la estamos poniendo en práctica, estamos siendo rayitos de luz, porque estamos viviendo en la luz y participando de la luz, y nuestras vidas son transparentes, no hay oscuridad en nosotros. Lo que tú ves es lo que es. Lo que tú ves en mí es lo que yo soy. De verdad, yo no tengo secreto. Yo digo, yo no puedo tener secreto, porque yo no puedo vivir una vida de oscuridad en mi casa y luego una vida pretendiendo ser parte de la luz en la calle. Lo que tú ves donde sea que yo esté es lo que tú vas a encontrar. Y yo de verdad no tengo ningún problema hablando con quien sea de mi vida, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro, porque yo sé que Dios me ha llevado a estar en la luz y que ya yo no tengo nada de que avergonzarme, que antes sí, tenía muchísimas cosas de las que avergonzarme, pero ya no, porque ahora yo vivo conforme a como mandan las Escrituras. Dice la Escritura, el versículo 15, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Óyeme, tú que estás tratando de decidir, ¿estudio o no estudio la Biblia? ¿Me mantengo o no me mantengo fiel? ¿Sigo o no sigo en esta relación? ¿Continúo o no continúo haciendo aquello que ya me corrigieron y me dijeron que no debo hacer? ¿Sigo o no sigo haciendo lo que manda la Biblia? ¿Continúo o no continúo leyendo mi Biblia? ¿Continúo o no continúo orando? ¿Tomo o no tomo la decisión de ser recta ya que nadie me está mirando? O sea, dice, aprovecha bien este momento decisivo porque los días son malos. Señores, ya estamos viviendo esos días malos y hay de los que faltan por vivir. Porque todavía no es nada. Como dice el merengue, peligroso es lo que viene atrás. Y tenemos que estar preparados, aprovechar bien este momento decisivo para que cuando esos días malos lleguen estemos preparados, que no vivamos neciamente, que vivamos con sabiduría. Señores, no gastemos todo en una sola compra. Vamos a comprar solo lo que necesitamos. Señores, no tomemos la decisión de entregarnos a solamente leer Biblia, un ejemplo, durante estas vacaciones, sino también asegurarnos que los hijos están haciendo su tarea. No tomemos la decisión de ponernos solo a hacer oficio y no asegurarnos de que estamos leyendo Biblia y de que estamos atendiendo la tarea y la escuela de los hijos. O sea, vamos a tener sabiduría, vamos a actuar con juicio y vamos a ser personas que tenemos una vida que es transparente, que es un rayito de luz donde quiera que va. ¿Cómo lo vamos a lograr, señores? Es fácil, es bien fácil, es una decisión que conlleva. El versículo 17 nos da la solución, dice, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo ser un rayito de luz? Dejando de actuar tontamente. ¿Y qué es lo que es actuar tontamente? Es pensar que yo sé más que Dios, que yo no necesito estudiar la Biblia, que yo no necesito leer Biblia, que yo no necesito practicar Biblia, que yo no necesito la dirección divina de Dios, que yo no necesito de Dios, que yo ni creo en Dios. O sea, eso es lo que es ser tonto.
Eso es lo que es ser tonto. Dice la Escritura, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. Es ser tonto también pensar que podemos hacer y deshacer porque nadie nos está mirando, cuando en sí el único que nos puede juzgar, que es Dios, nos está mirando. O sea, a nosotros nos importa demasiado lo que diga la gente versus importarnos demasiado lo que dice Dios. Tenemos que tomar la decisión de ser personas que somos verdaderos cristianos, que vivimos consumido por la palabra de Dios, regido y dirigido y sometido a ella, pero sobre todo que somos personas que procuramos entender la voluntad de Dios para poder ser un rayito de luz en estos tiempos oscuros. Los quiero mucho y espero que este devocional les haya ayudado.